Okakura Kakuzo es un filósofo, esteta, artista de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y básicamente fue el director de Bellas Artes en Tokio. Y como se podrán dar cuenta, tiene una visión profundamente estética de la vida. Esta visión profundamente estética entiende que la belleza del mundo no puede ser reconocida sin tener un toque de espiritualidad. Cuando te entregas en lo más profundo del amor de una belleza, ustedes recuerden cuando han estado enamorados así ciegamente, en los momentos más bellos de su vida, ¿cómo no va a haber algo espiritual en eso? ¿Cómo no va a haber algo de divino en eso? ¿Cómo no va a estar aquí todo el secreto de la vida? Eso es a lo que apunta Okakura Kakuzo cuando nos quiere entregar una vida estética. Una vida que todo el tiempo está pregonándote ese sentido profundamente espiritual del arte. Que el arte convierte algo profundo dentro de nosotros. Ahora bien, ustedes se habrán dado cuenta, él dedica un capítulo entero a lo que sería una vida sin las flores y la tragedia de las flores. ¿Qué tipo de sensibilidad debes tener para apreciar esto? ¿Qué tipo de visión? Aún con todo y su cultura. O sea, yo no me imagino qué tipo qué representante nosotros tendremos que se preocupe de escribir un capítulo, ¿no? Por las flores, ¿no? O que tenga esta sensibilidad artística, ¿no? Y bueno, entonces, lo que les dejé que nos brincáramos es un poco del contexto histórico donde básicamente se habla de las grandes dinastías del té. O sea, hay filósofos, poetas, hay maestros, hay un montón de gente, de emperadores que crecieron a lo largo del té, con la planta del té y fueron instruidos a través de ella. Entonces tiene un vínculo profundo con esa planta. Incluso hay libros y anécdotas. Incluso el té como históricamente tiene detractores. Es más, le voy a leer algunos para que vean como que no es algo así. O sea, nosotros tomamos ahorita el té como si nada, ¿no? Como para acompañar lo que sea. Sin entender que el té es una lucha histórica y una conquista por la vida a través de siglos de generaciones, ¿no? O sea, lo que yo estoy haciendo ahorita con este té es una gran profanación en todo sentido de lo que Okakura Kakuzo nos quiere decir, ¿no? Bueno, pero antes de seguir avanzando con esta idea del té, les voy a leer esto que dice los detractores. Los detractores, mira, algunos heréticos, es nada más para que se den una idea, como Héctor Saville en 1678, lo denunciaron como una bebida impura. Jonas Samway en su ensayo sobre el té de fecha 1756 afirma que el uso del té hacía perder a los hombres su estatura, su amabilidad y a las mujeres su belleza. O sea, los detractores, imagínense qué produjo esta planta como para tener ese tipo de detractores, ¿no? Y bueno, como pueden apreciar a lo largo del libro, lo que se puede ver es claramente que la cultura japonesa que cree y construye a través de la filosofía del té busca la discreción, no busca ser llamativo, no busca ser ornamentado, ostentoso. Es decir, todo eso es bien occidental, así de me pongo al tiro y a ver qué gallo se me pone, ¿no? Me hago ver, ¿no? Y a ver, yo soy el que tengo la razón. Todo eso para la cultura del té, del cenismo, el teísmo, es muy vulgar, porque lo elevado es ser discreto. Lo más elevado, dice él, es la sonrisa que te das a ti mismo, como un secreto. Como cuando estás en ese momento de algo que solamente tú te das cuenta y es solo para ti. Ese es el fin del arte del teísmo. Por eso toda esta ostentación de Occidente, ¿no? Para ellos es una cosa muy vulgar, ¿no? Desde esta visión occidental. Cuando entran en una habitación, por ejemplo, de europeos ricos, ¿no? Que ven que tiene un montón de esculturas y pinturas y un montón de enarbolaciones de lo que ellos llaman arte, para ellos es una ostentación vulgar, porque si quieres ser fiel a la vida, debes ser discreto como la vida. Si quieres ser fiel a la vida, debes ser cambiante como la vida. Y bueno, ahí van varios problemas, ¿no? Pero antes de eso, mencionaré y les daré algunas partes de por qué el teísmo es una escuela muy significativa.
Y es muy significativa de tal forma que dejó, o sea, hubo personas que dejaron tratados sobre el té, de cómo tratarlo, cómo podarlo, cómo hervir, o sea, como ustedes lograron apreciar en el video que, que para entrar en la habitación del té entra uno por uno. En el caso de Okakura Kakuzo dice el de mayor rango, y el maestro del té comparte una taza de té primero con uno, bueno, no una taza, en un bol, ¿no? Y luego, después de que él lo bebe, pide disculpas por ser el primero y lo pasa a otro. Todo es discreción, todo es silencio. O sea, ustedes piensen, si en nuestra cultura existe algo así como un espacio donde compartamos el silencio. No lo hay, o sea, es lo opuesto, ¿no? En una bar, en el McCarthy's, ¿no? Ruido bien fuerte, te trato de gritar al oído, o sea, todo lo opuesto a compartir el silencio es el ruido, lo inusitado de la música, es el hacerse notar. O sea, por eso, desde la visión japonesa de la filosofía del té, toda esta ostentación del ego, de quién es el mandamás, es vulgar, porque lo mejor es la discreción, es ser acorde con la vida. Pero bueno, antes de ir en eso, vamos a mencionarle algunos datos como históricos, pero para que dimensionen que esta planta realmente tuvo mucho significado para ellos. De tal modo que hay filósofos, poetas, ensayistas a lo largo del té que crecieron con el té, como si ustedes quisieran, no sé, con el café, ¿no? Algo así, pero de una forma incluso sagrada. Miren, por ejemplo, aquí dice, el Chanking comprende 3 volúmenes y 10 capítulos. En el primero, Lu Bu trata de la naturaleza de la planta del té. En el segundo, los instrumentos empleados para su recolección. En el tercero, el arte de seleccionar las hojas. En su opinión, las hojas de mejor calidad son las que tienen pliegues como las botas de cuero de los cabellos tártaros, pliegues como los del cuello de un buey robusto, las que son suaves como las brumas que sube al barranco, brillantes como un lago acariciado por el céfiro y húmedas y dulces al tacto como la tierra bañada por la lluvia. O sea, nada más para que se den cuenta el deleite, ¿no? Y cómo se embriagaban en el té. Mira, esto es algo que dice respecto al té. O sea, yo esta semana, de hecho, por andar leyendo esto, me estuve echando mis 6 tazas de té. No, dormí como 1 hora un día por entrar tanta teína. Y en honor a esto que leí, a ver qué les parece a ustedes. De esta vida habla Lo Tung, el poeta Tang, cuando decía, la primer taza humedece mi boca y mi garganta. La segunda rompe mi soledad. La tercera penetra en mis entrañas y remueve millares de ideografías extrañas. La cuarta me produce un ligero sudor y todo lo malo de mi vida se evapora por mis poros. A la quinta taza estoy purificado. Imagínense, ¿no? Para que, pues, ¿cómo no van a querer verte si a la quinta te sientes purificado? A mí me dio insomnio, ¿verdad? Pero también lo disfruté. A la sexta me lleva al reino de los inmortales. A la séptima, la séptima, pero no puedo beber más. Solo siento el viento frío hinchar mis mangas. ¿Dónde está Orizain, el paraíso chino? Dejadme subir esta dulce brisa y que ella me transporte a él. O sea, para que vean todo lo que construye alrededor del té. Así como en Mesoamérica hay civilizaciones que creen a lo largo de las plantas sagradas, de los hongos y de otras, aquí hay culturas y dinastías enteras que crecen a lo largo de la planta del té. Pero se dan cuenta que el té como planta invita todo el tiempo a la discreción, a compartir el silencio, a una plenitud de una contemplación estética de la vida. O sea, lo que es justamente esto es una gran profanación todo, porque incluso para entrar a la habitación del té, todos deben entrar agachándose, en un sentido de humildad. Y en los tiempos de guerra, cuando los samuráis deben quitar las armas, es muy bello que una cultura crea un espacio para tener paz, porque los samuráis en tiempos de guerra y caos sabían que ese espacio era el único donde podían estar en paz y podían desproverse de teniéndose que proteger. Un espacio ontológico. Todos creamos espacios ontológicos con determinadas personas. O sea, hay personas que sacan lo mejor de ti, otras lo peor de ti, pero qué precioso un espacio que cree la paz y la contemplación estética de la vida. Ustedes sabrán, ustedes tendrán personas que les caen re mal y sacan lo peor de ustedes,
y habrá personas que, amigos o seres que los aman, que sacan lo mejor de ustedes. Ese espacio estético se da porque es un conjunto de ustedes. Lo mismo y la idea de la habitación del té. La habitación del té no existe por sí sola. Existe siempre y cuando haya personas que prodiguen la búsqueda de lo estético y de lo efímero. Para eso hay que tener una visión de la vida muy, muy clara en el zenismo y el taoísmo. Igual una parte que, por ejemplo, subrayé, dice el arte de existir porque se refiere al presente, es decir, a nosotros mismos. Es en nosotros donde Dios se confunde con la naturaleza y donde ayer es distinto de mañana. El presente es el infinito en movimiento, la esfera legítima de lo relativo. Y es algo que veo mucho, ¿no? A lo largo de la lectura. Por ejemplo, que también dice que el lugar, pues, donde se consume el té, podría parecer a simple vista muy sencillo, pero, o muy vacío, ¿no? Y la belleza está en quien lo mira, ¿no? Y en los detalles que puede percibir de esto. Y veo que mucho de lo que habla la lectura es precisamente de eso, ¿no? El estar en total presencia, ya sea en el lugar, tomando el té, o en el simple hecho de saber existir en el hoy, ¿no? Y encontrar la belleza de eso. Exacto, porque estar por completo presente en una circunstancia te purifica y te cura mucho. Cualquier persona que practique algún tipo de meditación va a entender muy bien esto, porque la mente es como un animal salvaje que todo el tiempo se quiere ir a todos lados, no pensar en el futuro, en las catástrofes, o en el pasado, soy herido, soy víctima de lo que me han hecho, bla, bla, bla. Pero cuando te conviertes solo en el presente, si lo piensas, aquí y ahora estás bien. Es la única realidad que tienes en realidad el presente. Es el único mundo en el que habitas. Aquí ahora estás bien. Si tuvieras siempre presente eso, y esa fuera siempre tu realidad y no solamente las chaquetas mentales que nos hacemos, estarías mejor con la vida. La habitación del té, la cama del té es un intento de hacernos presentes todo el tiempo, de regresar a nosotros mismos, en el sentido de estar plenamente presentes. Y estar plenamente presentes muchas veces implica estar bien con la vida. Gran parte del conflicto existe en la imaginación más que en la realidad. Estamos más en la cabeza que en la realidad de la vida. La habitación del té nos lleva a estar profundamente conectados con el instante, con el momento presente. Aquí sorteamos un resumen. Al final es mi interpretación. Ustedes después verán cuál será su interpretación respecto. Pero para mí es muy importante ver esta filosofía del té porque es diametralmente opuesta a la de Miguel de Unamuno, pero es muy bella, es muy sintético. O sea, los taoístas dicen que hay tantas dinastías, o sea, escuelas de arte como escuelas del té. Y que un té está bien o mal hecho y puedes crear como con respecto a ellas reglas, entre común, como podrías crear reglas para hacer un Van Gogh o un Cézanne o un Rimbaud, ¿no? O sea, no hay reglas para el arte del té. O sea, es una genialidad, es una cosa que es eh, desprovista de todo. O sea, imagínense, un maestro del té es aquel que te permite conectar con la vida, con tu momento presente, con la sensación estética y te reconcilia con la existencia, por lo tanto. ¿Qué poder tiene ese personaje sobre ti que te puede permitir estar en paz con la vida? Por eso no es cualquier cosa, ¿no? La dinastía, por eso digo, esta es una gran profanación, ¿verdad? Es una forma muy occidentalizada del consumismo, simplemente consumir por consumir, en fin. Pero bueno, los taoístas nos dicen que la única forma en la cual puedes estar bien con la vida es estar por completo disuelto en la unidad. ¿Qué rayos significa eso de estar disuelto en la unidad? Es decir, comprenderte a través de la vida en su totalidad. Y eso significa ver que lo único absoluto es el cambio, lo relativo. Es la ley que transige a todos, lo queramos o no aceptar. Mientras más luches contra la ley del cambio y no puedas aceptarte como una infinita cantidad de transmutaciones, más vas a sufrir. Y sufrimos todos eso, ¿saben por qué? Porque creemos, yo soy un músico, soy un pianista, soy un maestro, debo dar tal cosa y nos aferramos a una identidad. Esa identidad en la medida en que la traicionamos porque la verdadera naturaleza es el cambio, comenzamos a constreñirnos y a sufrir, pero si soy un gran músico, debo tocar bien y entonces comienzas a generar miedo, ansiedad, pero es que lo que soy, o sea, la identidad es una trampa porque la verdadera naturaleza de la vida es el cambio. Cuando intentas definir algo, lo limitas. Y por eso limitas su desarrollo, es la visión taoísta. Por eso no debes de limitarte, no debes de definirte. Cuando te definas, te estancas y sufres.
a eso que le has llamado tú, a eso que le has llamado tu personaje hasta ahora, es un personaje estancado y por lo tanto está condenado a sufrir, porque no puede aceptar la vida en sus términos, porque toda identidad en el fondo es una negación de otras cosas. En la medida en que se define, tiene que estar en pugna con otro. Y los taoístas te invocan o te llaman a que no te definas, a hacer cambio constante y por lo tanto estar acorde con el mundo, con las circunstancias. Es decir, lo único absoluto es el cambio y lo relativo. Si te aceptas así, si te aceptas realmente como el cambio, estarías acorde con la naturaleza y estarías bien siempre. Por eso, que eso que significa la unidad, ¿no? Lao Tse habla de la metáfora del vacío que está ahí, la metáfora predilecta que tiene la del vacío. El vacío lo comprende todo, ¿no? Es decir, una habitación se entiende no por sus 4 paredes, sino por el espacio vacío que contiene. La totalidad del cosmos te permite entenderte a ti mismo porque la totalidad siempre supera las partes. En la medida en que emules más al universo en esta forma en la cual todo penetra a través de ti y nada te inhiere, es decir, en la medida en que eres una hoja en el río de la creación y fluyes con el cosmos, puedes estar bien en cualquier circunstancia. Pero nuestra sociedad occidental está totalmente, diametralmente opuesto. Tú eres un personaje, tú eres un abogado, tienes que ser alguien en la vida. Tienes que dar tal. Si no das tales notas, si no haces tales cosas, no eres alguien. Todas esas identidades son corruptas para el taoísmo porque tu naturaleza es el cambio. Esos limitan tu verdadero desarrollo. Tu verdadero desarrollo es el descubrir que tú no eres tú mismo, sino que eres una infinidad de cosas. Eres la nada en la medida en que puedes posibilitar en ti todo. Porque cuando te nombras con algo, soy tal cual, te limitas. Pero eres infinito. O sea, hay una gran paradoja en la identidad que nos quiere vender a Occidente, ¿no? Es decir, si tú realmente fueras, no sé, un músico o lo que sea que uno pueda pensar respecto de sí mismo, ¿no? ¿Por qué te causa conflicto y sufres por ese mismo ser, como si intentaras llenar ese papel? Aceptar la vida implicaría aceptar el cambio y eso implicaría aceptar tu verdadera naturaleza. O sea, todo el tiempo que estás en conflicto con la vida y con el mundo es porque no te aceptas como cambio indeterminado. Cuando te aceptas, esto soy, y estoy buscando, como diría Lacan, ubicarte en un mapa de sentido, una topología, y decir, esto determinado es lo que yo soy y lo que debo hacer. Pero en realidad tu naturaleza es infinita, y eso significa que eres cambio, impermanencia. Y por eso vas a estar en conflicto con cualquier identidad que tú te pongas, porque toda identidad es corrupta contra tu verdadera naturaleza, que es devenir infinito. Pues en un momento vas a estar constreñido porque tal o cual cosa no va con lo que tú crees que eres. Y cuando logras cumplir el papel de esa identidad, descubres el fraude. ¿Por qué esto no me hace feliz? ¿No? El clásico, los ejemplos de aquellas personas que lo tenían todo, lo que sea que signifique todo, y terminan suicidándose, ¿no? O acabando con su vida. En fin. Entonces, la única forma de entender la vida para Lao Tse y la cámara del té es a través de entenderte como la unidad de la totalidad de las cosas, que es este gran vacío. Para entenderte a través de este gran vacío, la única forma de comprenderlo es que todo permea a través de ti y tú puedas seguir incólume. O sea, tú dejas que todas las circunstancias pasen a través de ti y nada de eso te afecta porque tú eres cambio. El problema está cuando nos llamamos tal, no, es que yo soy tal cual, el papel que creemos representar, entonces comenzamos a existir en conflicto con la vida. Por eso es mucho de los taoístas implican el no hacer, el sabio domina todas las cosas porque no domina nada. En fin, todos estos principios taoístas son mantenerte en el flujo de la vida. Lo que pasa es que la humanidad ha cambiado diametralmente su punto de vista y no sabe qué hacer con sí. Intenta verse a través siempre de una identidad fija y esa identidad fija es lo que lo corrompe y lo que le hace sufrir y lo que hace no saber qué hacer de sí mismo. Es que en el fondo no tendrías nunca que saber qué hacer de ti porque siempre ha sido cambio. La pregunta de querer saber qué hacer de ti es pregunta por algo definido y concreto. Pero tú no eres algo concreto y definido. Siempre estás cambiando igual que el mundo. Solamente que crees en el engaño de que es algo definido y concreto. Pero en realidad es una forma de ceguera ante la verdad de la vida, porque la vida siempre está cambiando. Y tal es así que morimos. Tenemos que irnos de este mundo, ¿no? Si podríamos ser siempre una identidad fija, no podríamos morir, porque no habría posibilidad del cambio. La realidad está en que las ideas nos engañan a creer que somos algo fijo y determinado.
Y lo terrible es que aún inconscientemente sufrimos sus embates. Descubrimos que no somos eso que señala la vida, porque no estamos conforme con ello. Algo que no está conforme con nosotros nace de una emoción, un sentimiento y un deseo que quién sabe de dónde venga, ¿verdad? Que con Schopenhauer vamos a atisbar unos principios metafísicos, a ver qué les parece, con respecto a quién sabe de dónde venga ese venir o sentir del mundo, del cosmos. Esta gran locura, ¿no? Que somos todos en el fondo. Y bueno, todos teníamos que ser unos grandes locos si lo único que hay es cambio. Porque estamos muy acostumbrados a pensar en la estabilidad, en cosas fijas. Necesitamos seguridad en bases de cosas concretas, ¿no? Yo construyo mi vida a través de las cosas que puedo calcular, medir, sopesar, pero esa es una forma de intentar engañar a la vida, en el fondo, porque la vida pues no está sopesada en nada. Como vimos en la película del padre de Pavel, o sea, calculó y midió todo, pero la vida le quitó a su hijo, ¿no? O sea, hay cosas que no puedes calcular ni medir. Y uno intenta buscar seguridades en un mundo cambiante. Es decir, intenta traicionar su propia naturaleza, es lo que diría el taoísta. Porque ser fiel a tu naturaleza es reconocerte, todo es devenir, todo es cambio. Aceptar, eso es lo que nos cuesta mucho, aceptar el cambio. Por eso les mandaba las preguntas, ¿qué tan fácil es aceptar el cambio? Pues es dificilísimo. Queremos que haya cosas que se queden con nosotros, o sea, somos más unamunianos de lo que creemos. Nos aferramos a cosas imposibles, a sueños, a locuras. Y los taoístas intentan que tú aceptes la vida en todos sus términos. Esto puede sonar muy sencillo, pero es muy radical. O sea, ¿qué rayos significa aceptar la vida en todos sus términos? Sino que lo único absoluto es lo relativo. Es dejarse fluir por completo con el cosmos, con el mundo, con la naturaleza. Es cederse por completo a la locura y bella efímera de las cosas. Soñar con lo efímero. Bueno, el culto del té crece ahí es del taoísmo y del zenismo. Y esto porque ahorita los psicoanalistas dirán que no hay nada, ni un gesto, ni nada aparentemente nimio. Y lo mismo creían los maestros del té. Las cosas más cotidianas revelan las expresiones más significativas de toda una persona. Tiene los mismos vuelos que la filosofía y la poesía más profunda. Un átomo vale por el universo. Y los maestros zen creían esto, que lo espiritual y lo temporal tienen el mismo valor, exactamente el mismo valor. Y por lo tanto, ¿cómo estás tú construyendo tu día a día, tu vida cotidiana en tu templo, digamos, en tu habitación diaria? Es un reflejo de tu interioridad. Siempre estamos buscando nuestra interioridad y estamos obsesionados con nuestra interioridad, lo sepamos o no. Y el reflejo más simple lo muestra esa alma. El maestro del té entonces tenía que procurar profundamente tanto higiene, pactos, entregarse a una vida estética profundamente, es decir, algo que conecta profundamente con lo humano. Y los maestros zen, en los monasterios, por ejemplo, zen significa meditación, las tareas más pesadas y horribles de lavar excusados, esto se lo dejaban a los monjes más sabios, a los más entregados, a los que llevan más tiempo, y a los más jóvenes las tareas más ligeras, porque los espíritus más fuertes pueden cargar esas tareas, pueden humillarse más, ser más humildes. Es toda una cultura de la discreción, totalmente opuesta a nosotros, no a Occidente. Entonces, lo que nos propone aquí, porque la cámara del té nace a partir del sincretismo en taoísmo, zenismo y confucianismo. Entonces es un sincretismo de un montón de filosofía, o sea, no es algo así nada más que digamos, se le ocurrió a alguien, ¿no? De verdad, alguien que subió un TikTok, ¿verdad? De 5 minutos y ya, no, es toda una cultura a través de dinastías. Y además algo muy interesante o muy importante es que la cámara del té es un espacio donde se llama también la cámara de la fantasía, la cámara de lo asimétrico y la cámara del vacío. La cámara de la fantasía es porque en la medida en que intenta reflejar esta filosofía zen y taoísta, siempre está entregado a un culto al efímero, siempre ser efímero. No está hecho nada para la posteridad, solo es entregado a un momento instantáneo. Occidentales obsesionados con permanecer para siempre, que mi nombre esté en mis letras, en mis canciones, en mis poemas, pero que no lo borren. Y ellos solamente se entregan a ese instante por completo de la vida del efímero. No quieren ser recordados. Por eso construyen sus casas de madera, para que cada determinado tiempo se cambiaban de diferente lugar, en honor a la vida, en honor al cambio. En vez de luchar contra el cambio, te vuelves uno con él
y dejas de sufrir por la vida. Bueno, verán ustedes si eso es tan fácil, ¿no? Porque para nosotros los occidentales es diametralmente lo opuesto, ¿no? No vivimos en las coordenadas, pero para nada. Queremos ser ego, afirmarnos, que me renombren, ¿verdad? Ser conocido, ser famoso, pero que tenga mi nombre, ¿no? Entonces, es todo un culto a la vida de lo efímero. Y es un culto a lo incompleto y a lo imperfecto. Sigo con mi gran profanación, ¿verdad? Aquí, es un culto a lo incompleto en la medida en que los que hayan alcanzado a leer habrán visto como varias enseñanzas zen y taoístas, que es cuando decía, creo que esos peces son felices, ¿no? Dice un diálogo. El otro interpela, tú no eres esos peces, así que no sabes si son felices, le dice. Y lo que responde el maestro zen es, tú no eres yo, por eso no sabes que son felices. O cuando ven una bandera ondeando, ¿no? Se preguntan, ¿cuál es la naturaleza de esa bandera, no? ¿Será que es porque yo lo veo que está ondeando? Otro, no, es porque tus ojos... Y la verdad es que hay una cualidad en mi interior que me permite ver eso como ondeando. O sea, ¿qué rayos significa todo esto, no? A mí el ejemplo más claro es el arte, ¿no? Una música, una pieza que les ha enchinado la piel, una obra o película donde ustedes han visto y han llorado por horas, ¿no? Así que les mueve, que los simbra así profundamente. Lo que dice Okakuro Kakuzo a través de la filosofía del té es el arte, por ejemplo, no existe como una obra así externa y plástica en sí misma. El arte siempre existe porque yo lo siento así, es decir, porque hay un individuo que corresponde y descubre el arte en sí mismo. Es decir, que la obra de arte nunca es algo externo, siempre habla de mí algo esencial porque ya estaba en mí de alguna forma. Y ese es el misterio del arte, que algo que ya estaba en mí de repente se reconozca a través de un pretexto externo y que no termine de ser definido porque ya no sé si soy yo esa exterioridad o si eso es algo de mí. Y en esa confusión se esgrime el misterio de las grandes artes, nos dice Okakura Kakuzu. Es decir, que en la habitación del té, que es un culto a lo incompleto, aborrecían la simetría, porque la simetría daba la idea de que se repetían las cosas, y si se repetían las cosas, podía dar la idea de que la vida es monótona, y es una traición por completo a la vida, porque la vida es cambio e impermanencia. Por lo tanto, todo el tiempo estaban buscando formas asimétricas. Es más perfecto el camino de la perfección que la perfección misma, dice. Y en ese sentido, en la medida en que te embriagabas del culto a lo imperfecto y de la estética, imagínense, ustedes tienen un momento, un espacio ontológico donde puedan entregar por completo a un instante, solo a eso, no tengas que ser más que ese instante, nada más con la vida, ni el músico, ni lo que debo hacer, ni frente a mis padres, y qué la sociedad va a decir, un instante donde solamente te entregues a un arte efímera que te haga llorar, o que te conmueva, que te enchine la piel. Es decir, el Tao, que significa sendera, reconoce lo infinito, no sabe cómo nombrarlo, ¿no? Pero si tuviera que nombrarlo con el sentimiento, le llamaría infinito. Y es eso, en ese efímero momento donde te entregas y te entregas por completo un instante, te cura absolutamente todo en la vida. Te cura porque estás rompiendo con todas las identidades que creías que te solamente estás entregado a tu verdadera naturaleza, que es el cambio, es el presente, es el único lugar que habitas en realidad. Estamos tan enfermos de nuestra conciencia que creemos que somos más cosas que este instante. Es lo que nos dice el libro del té. Estamos enfermos porque no estamos en el presente, porque no nos hemos entregado a la estética de la vida, a la vida contemplativa. Estás buscando lugares donde no hay porque no eres un lugar, eres cambio, eres impermanencia, no eres nada dado. Es un caos porque la vida es un caos, porque es cambio constante, no hay nada definido en ti. Que te sientes mal en un lado y luego bien en otro, es parte de la vida, siempre es cambio constante. Mientras más te afirmes en el cambio como una hoja en el río de la creación, menos conflicto tendrás con la vida. Entonces, es el culto a lo incompleto, a lo imperfecto, porque cuando ponen una obra de arte, siempre debe estar en la habitación del té incompleta. Nunca debe ser completa, pero para nada. De tal forma que se complete en la mente y en el instinto de los que están en la habitación del té. De tal forma que siempre respetan al cambio y reconocen
que todo arte se termina de completar en ellos mismos, que no es algo externo y dado, como los grandes artistas, como si se diera algo así ya llanamente. Todo arte se completa dentro de mí. Y es la esencia misma de la vida, y es el misterio de la vida, y es el sentido del arte que se conecta profundamente con algo espiritual que no puedo terminar de procesar ni decir. No puedo terminar de decir la vida porque la vida es infinita. Por eso no puedo terminar de decirme a mí en ese instante del arte, de la música, donde todo nos arroba, donde todo nos llega y nos vence y nos supera. ¿Cómo mencionar la vida sin traicionar absolutamente todo? Por eso es entregarte un instante. Por eso una cultura que construye un templo al silencio, a la cámara del té, no es en vano. Imagínense, periodos inmensos de guerra, de samuráis y matanzas, tienen un lugar donde pueden entregarse al silencio y a la paz, donde tienen que dejar las armas y su identidad se puede entregar a la verdadera realidad de las cosas, al presente absoluto. Es una forma de curarte, reconocer la vida en ti. Reconocer tu verdadera naturaleza es una forma de curarte. ¿Qué tan lejanos y errados hemos estado todo este tiempo que hemos creído ser alguien? Esa es la cosa que nos invita la cámara del té, el zenismo y el taoísmo a través de siglos y siglos de filosofía. Eso no es en vano, ¿no? Que una cultura se construya a través de algo así. ¿Y cómo no honrar algo así? ¿Cómo no va a ser sagrado todo lo que tiene que ver con la vida? En fin, eso es un poco el resumen que después es el culto a lo imperfecto, a lo asimétrico, porque la vida es cambio, ¿no? Ya dije, no hay nada definido en la vida y cuando intentas definir te estancas. Definirte es estancar tu desarrollo como potencialidad. Eres una potencialidad infinita. Hay una cima de cosas cumplidas en ti, un contenedor de cosas por ser. Respetar la vida en todos sus términos implicaría aceptarte como cambio. Pero la cuestión es que no nos aceptamos como cambio. Creamos identidades, en fin. Y bueno, señalaba cuál es la diferencia entre la filosofía existencial de Unamuno y la filosofía del té, pues es absolutamente diametralmente opuesta, pero eso también es muy valioso, o sea, toda filosofía es muy valiosa. Y eso lo digo en la medida en que podamos construir diferentes tipos de narrativas y nos demos cuenta que puedes construir una visión acorde, en contra, y puede ser perfectamente congruente, ¿no? Y muy humana a la vez, es decir, que tenemos una infinidad de rostros y por tanto de filosofías. Yo, al igual que Nietzsche, creo que toda psicología, toda filosofía nace de una necesidad psicológica. O sea, creo que los grandes filósofos están respondiendo a un estado psicológico de ellos mismos y las culturas responden a un estado psicológico, una forma de enfrentar la vida a través de la filosofía. O sea, que es esto de la cámara del té, Unamuno a través de su propia respuesta. Unamuno es diametralmente opuesta porque cree que debemos estar en pugna y en lucha y en contradicción constante, cosa que es muy humana. Pero los del té dicen, debes aceptar la vida como es, en la unidad perfecta, porque mientras no te aceptes como una unidad de esas cosas y te veas separado de ellas, estás en conflicto. Todo, mientras puedas, o sea, si pudiéramos ver nuestra mente como una totalidad, una sola unidad, dejaríamos de tener conflicto, ¿no? Para los taoístas. Pero el problema es que estamos todo el tiempo sesgando cosas, como parte de nuestro razonamiento es vernos separados. Y en la medida que nos vemos separados, siempre hay un conflicto o necesidad de conflicto por la separación. En fin. Unamuno quiere algo, la identidad de su yo así férrea para siempre, ser eterno, no vivir para siempre. Los taoístas no hay una identidad, no hay un tú mismo, tú eres infinito en la medida que eres ese cambio. Y cuando te aferras a esa identidad, sufres, que es la condición de Unamuno, sufres porque no aceptas la vida, porque no aceptas el cambio. Y para aceptar el cambio implica aceptar la muerte, ¿no? Cosa que Unamuno jamás va a aceptar. Jamás va a aceptarla y tiene sus razones sentimentales, racionales, evolutivas, con peso muy humano, porque al final toda voz humana que hable de uno u otro horizonte, de algo que es sentido profundamente, debe ser oído. Porque en algún momento nosotros podemos ser esas voces. En algún momento de la vida nos tocará quizás entender a Unamuno y decir, tienes razón Unamuno, o a los taoístas decir, quiero ser solo presente, ¿no? En la medida en que somos cambio, podemos ser una vez Unamuno, otra vez taoístas, otra vez otra cosa, ¿no? Si somos fieles al cambio, no hay filosofía que nos amarre. En fin. Y esto es como un resumen, ¿verdad? De lo que
se esgrime a través de estas páginas de una visión sumamente espiritual y estética de la vida, y que encuentra una perfecta salud con nosotros, en la medida en que, ¿cómo es que, o sea, piensen, una cultura entera creció alrededor de estos principios? ¿Qué significa compartir un silencio para ellos? Es algo que no podemos traducir porque no lo tenemos. Al final, acaba de una forma muy bella hablando de un maestro del té que se hizo amigo de un dictador, ¿no? Y como de un déspota, pero como toda amistad de déspota es peligrosa, ¿no? Porque pues es un déspota, entonces en cualquier momento pues rodan cabezas, y tocó rodar la cabeza. El único privilegio que se le permitía era el del suicidio. El harakiri, ¿no? El suicidio. Entonces, imagínense, se forman antes de entrar a la habitación de té, el maestro del té, que toda su vida se entregó al efímero y al estético, entra con sus amigos más íntimos, comparten el silencio. Imagínense compartir ese último silencio. Las cigarras, y cuenta la leyenda que las cigarras cantan, ¿no? Cuando van a morir, como si el universo en un sincretismo perfecto se uniera a la muerte de este hombre. Comparten el té y les pide a su último amigo, al más íntimo, que se quede con él, apenas conteniendo las lágrimas, y acepta la muerte. Eso es lo brutal, ¿no? Totalmente antiudamuniano. Acepta la muerte, aceptar el cambio. Solamente soy un mensajero del universo en la medida en que me acepto como cambio infinito. He fallado en la vida en la medida en que me he querido como una identidad fija, y por eso sufro. Por eso tengo miedos y temores, porque me aferro a cosas. Si pudiera aceptar el cambio como es, no tendría que hacer nada y habría conquistado el mundo. Es la filosofía taoísta. El sabio domina todo porque no domina nada. Pudiera yo ser ese personaje si acepto mi naturaleza verdadera, la del cambio. No me acepto a mí mismo, por eso no acepto el cambio. Estoy en pugna conmigo en la medida en que me veo como una identidad fija. Y también la intención es, o sea, como vimos diciendo Unamuno, ver otra totalmente opuesta, igual de válida, curativa a males. Y también después vamos a ver una visión totalmente determinista, como Schopenhauer, y luego otra totalmente opuesta, igual de válida, como es la de Kierkegaard, ¿no? Y más exageradamente opuestas de Sartre. Pero es como para decir, no hay una narrativa única de la vida, sino tú construyes tu narrativa y aumentas tu conciencia según tú quieras. ¿A qué cosa te vas a aferrar o no? Yo siempre doy la salida pragmática, más que por las razones, por lo que te ayuda a ti a vivir mejor. Te ayuda a vivir mejor tal o cual postura, así vive, ¿no? Pues es tu vida. No hay otra, ¿no? No hay ensayo para mejor lo que te haga más fácil vivir. Y bueno, y tú sí que conforme pueda configurar o no la vida. Pero bueno, yo nada más compartí esto como algo que es profundamente significativo y estético. Es decir, entregarnos una visión totalmente estética de la vida sería entregarnos a un culto al té, a lo imperfecto. Soñemos con la sublime belleza de lo inacabado y de lo imperfecto, que es la vida, porque no está definida. Por eso yo les preguntaba, ¿no? ¿Necesitas estar bien siendo perfecto? O sea, porque en Occidente tenemos muy metido eso de tengo que ser perfecto, no tengo que ser el mejor en tal. Y si no, soy una basura. O sea, somos muy radicales con nosotros. Nos exigimos demasiado una idea de perfección neurótica que nadie tiene, porque la realidad no son las ideas. Y nunca un ideal va a ser por completo en ti, ¿no? Por muy enfermo y neurotizado que estés en esas cosas, hay algo en ti que escapa siempre a una idea fija, porque la vida es cambio, porque no es algo definido, porque no es las ideas del mundo. Por mucho que te neurotices, mientras más te neurotices o intentes hacer como algo fijo, más vas a sufrir, porque algo en ti siempre está traicionando la fijeza de las cosas, porque eres impermanencia. Incluso ahorita mientras hablamos, millones de átomos, ¿verdad? Se están moviendo, y moléculas y partículas en esta aparente cosa rígida en la que estamos entablando este diálogo. Todo está pasando ya, ¿no? Todo es cambio y todo es presente. En fin. Pero se me hace una visión muy vital, muy estética, muy necesaria para contrarrestar, ¿no? O sea, no, aquí no intento vender esta es la buena, esta es la mejor, sino que cada quien saque sus conclusiones. Me interesa mucho que veamos diferentes ángulos y saber su opinión
para que ustedes mismos saquen sus conclusiones, no que yo venga aquí a dárselas, ¿verdad? Como, porque pues no tiene sentido, ¿no? Si yo les vengo a decir, esto es lo bueno y esto es lo mejor, sería algo antivital, antifilosófico, totalmente contrario a mis posturas, incluso, ¿no? Entonces, una traición a todo lo bueno, ¿no? Si una vez vengo a decir, esto es, y ya, o sea, imagínense que yo los estoy aquí para memorizar cosas o cosas, no, qué horror, qué asco, es totalmente cosa que sí a mí me enseñaron así me enseñaron la filosofía en la prepa, ¿no? O sea, memorízate, esto es Tales, memorízate, esto es Marx, así, totalmente antifilosófico, antihumano, contra todo lo bello, en fin. No sé si tengan más dudas o preguntas. Aceptarte como cambio y aceptar la vida te va a permitir desarrollar las verdaderas potencias del infinito, ¿no? Porque pues no hay nada nombrado. El problema es que estamos muy acostumbrados y toda nuestra sociedad nos está construida para ser alguien, para definirnos y por lo tanto para limitarnos. Y por eso todo el tiempo estamos constreñidos con esa identidad que creemos tener. Porque no somos, o sea, es paradójico porque si somos lo que creemos que somos, por ejemplo, soy un gran músico, ¿no? El problema está cuando comienzo a pensar, pero si soy un gran músico, ¿por qué debo de no fallarles a tales personas? Estas personas tienen esa idea de mí, entonces, paradójicamente intentas mantener ese papel, pero si ya lo eres, nunca tuviste que haberlo mantenido. Y es porque nuestra naturaleza, lo que nunca hemos de haber mantenido es la impermanencia, el cambio. Siempre vamos a cambiar, no somos nada definido. Cada vez que nos queremos decir, incluso algún insulto tontos o una forma humillante, es una forma errónea a nosotros. No eres eso, eres infinito porque eres cambio. No es ni lo malo ni lo bueno, eres impermanencia. Y por lo tanto puedes ser cualquier cosa. Te has limitado porque has querido poner tu nombre y porque has caído en la trampa de la sociedad de querer ser alguien. Y definirte siempre te va a estancar y te va a constreñir a vivir bajo esa imagen. Paradójicamente, esa imagen no es equivalente a tú mismo. Es decir, no has vivido nunca para ti mismo. Porque por eso pesa hacer ese papel. No te pesa ser tú mismo. Y eso es ser absolutamente la impermanencia. Lo absoluto es lo relativo. Esa es la filosofía del cinismo. Aceptarte así es aceptarlo todo, pero ese es el gran reto para nosotros, ¿verdad? Porque así dicho, suena bello, suena precioso, pero acéptalo, ¿no? A ver, acepta que vivir es cambio. Y luego que no eres algo definido. Y todos los miedos que tienes, todos los traumas que estás reflejando, realmente aceptarte bajo esta antorcha es un gran reto, totalmente antiunamuniano, ¿verdad? Unamuniano es más el que se aferra en reconocerse en la pugna y en la lucha, en la contradicción, pues justamente él diametralmente declara que no está a favor de la razón y va en contra de aquel que le niega su inmortalidad. Y pues eso vive en caos, pero para él vivir es la pugna y la lucha. Diametralmente opuesto al taoísmo y cinismo, ¿no? Aceptar todos los cambios y las condiciones. El sabio domina todo porque no domina nada. Pasa por él todas las circunstancias y yo puedo ser un ojo en el río de la creación. Todo me va y me viene porque yo estoy de acuerdo con el cambio. Soy el cambio mismo. O sea, todo es cambio. En ese sentido, pues, en la medida que te veas como una identidad fija, o sea, yo creo que todo nos pasa, ¿no? Pues somos occidentales, pues vas a sufrir porque no aceptas la vida como cambio, en el fondo. Si aceptas que todo es cambio, no tendrías que tener nada dado. Todo, pues, ¿qué va a ser dado de la vida si lo único que tengo es el presente y es cambiante en forma absoluta? No tengo absolutamente nada, pero gran parte de lo que creemos que somos lo construimos a partir de acumular, es que esto es mío, poseo tal cosa, y esa idea de falsa posesión que tenemos de las cosas nos hacen constreñir, no quiero perderlo, y jugamos juegos mentales y una histeria muy loca por intentar mantener cosas que jamás nos pertenecieron en el fondo. Porque, pues, ¿qué nos pertenece? Si lo único constante es el cambio, nada te pertenece, ni tú a ti mismo. Porque cuando un día te mueres y ya se fue, o sea, no es como, yo dispongo de mi vida y haré con ella lo que yo quiera, así como, tampoco la vida te pertenece en ese sentido y eso no es ni triste ni trágico, esa es la naturaleza del mundo. Lo aceptemos o no, queramos vivir con eso o no, con Amun es el que no quiere vivir con eso, pues así le va, ¿no? También, y tiene un punto muy válido para decir las cosas que dice, pero también es así, luchemos o no, aunque estemos en una lucha infatuada y vana contra la vida, ¿no? Y por lo tanto contra nosotros mismos en el fondo, porque es lo que somos, lo queramos o no.
impermanencia, cambio, no hay nada necesario, todo es contingente, todo cambia y todo puede ser diferente al día siguiente, de cómo crees. Abrazamos cosas y nos aferramos, pero pues lo terrible es cuando se descubre esa gran verdad con el dolor, nada es seguro, nada es permanente y buscamos tener cosas seguras nosotros porque creemos que somos algo fijo. De nuevo, si pudiéramos aceptarnos como naturaleza de cambio, como todo es absolutamente devenir, estaríamos bien con la vida, porque estaríamos bien con nosotros mismos, con nuestra verdadera naturaleza y esencia. Tenemos una película que se llama, podría ser Solaris, de Tarkovsky, o si no, ya empezar directamente a ver a Schopenhauer. A mí me interesa mucho la visión de los psicoanalistas, porque en la Facultad de Filosofía le decían que básicamente Freud se fusiló un montón de Schopenhauer, o sea, como todo lo que habla del eros y el tánatos, de la pulsión incluso, o de la locura, son parágrafos casi fusilados, ¿no? Schopenhauer es lo que decían. Pues me interesa saber, ¿no? Van a ver que con Schopenhauer es mucho más cerebral, no tan apasionado como Unamuno, es un gran determinista y es famoso por ser pesimista, pero en estos textos probablemente no logren ver su pesimismo, sino hasta después, cuando veamos literalmente sobre el nihilismo o la nihilidad de la vida. Que al final, yo creo que la fama de pesimista no le hace justicia porque es una mentalidad que intenta sobrevivir al mundo viéndolo después de determinadas condiciones. Y no creo que eso sea tan fatalista. Yo les por ejemplo, les adelanté en unas clases pasadas que Schopenhauer tenía esta idea, ¿no? De que el error innato, a ver, esto puede ser polémico. Si va la polémica. Si somos muy optimistas, esto va a ser muy polémico, y si no, pues no tanto, ¿no? El error innato consiste en creer que la vida se hizo para que fueras feliz, lo que dice Schopenhauer. Mientras crees que la vida se hizo para que fueras feliz, el mundo parece lleno de contradicciones. ¿Por qué si la vida es para que fuera feliz me pasa esto, sufro por esto, te victimizas? Pero en el momento en que aceptas que la vida no se hizo para que fueras feliz, desaparecen las contradicciones. Te liberas de ese peso. Y en ese sentido, cuando toca ser feliz, te toca ser feliz, pero no es porque la vida tiene que hacerte feliz, sino pasa, sucede, es un acontecimiento. Disfrútalo mientras venga. No es como aferrarte, es decir, hay ideas que nos neurotizan y nos enferman de una realidad que nos hace daño y que vive en nosotros solamente porque las pensamos y creemos así. Lo que Lacan sería el discurso, ¿no?, que tenemos sobre la vida. ¿Con qué narrativas estamos viendo al mundo? Por eso la narrativa de la filosofía del culto del té es muy sanadora, también difícil de practicar, yo creo, pero imagínense entregar por completo un momento el efímero. Algo instantáneo, una cuestión poética, y muchas veces el arte lo logra en nosotros, o el amor. Cuando estás así enamorado en la cima del amor y que estás solamente tú y esa persona, es un momento estético, estás haciendo la habitación del té, te entregaste solamente a ese instante y no hay nada más en el mundo, y esa es la verdad de toda la filosofía de las eras. El guisante en su vaina y el mirar de unos ojos confunden el saber que los tiempos alcanzan. Así, brutalmente. Esa es tu habitación del té. Si lo quieres poner en tus dimensiones más típicas, es un instante que entregas por completo a lo efímero. Y no hay nada más, y no importa nada más en el mundo, y por eso te curas, porque ya no eres una identidad, solo eres presente. Ya no eres tus miedos, tus traumas, sino eres un instante que reconoce lo eterno en ti y lo efímero a la vez, el Tao. Que la única forma de nombrarlo con mi sentimiento es el infinito. Esto es filosofía antiguísima, no es nada nuevo, esto está en todas las culturas y las lenguas de una u otra forma. Una búsqueda de nosotros mismos, un regresar a nuestro origen. Lo que dice la filosofía del té es que en el arte, en la pintura, hay algo grande, algo de espiritualidad, y que cuando una pieza se toca, no es tanto el instrumento, la técnica que se está tocando, sino que también está tocando nuestras almas, porque el arte se complementa dentro de nosotros. No es algo externo y tajante y así sin más, sino el arte verdadero siempre se complementa dentro de nosotros porque nos sale algo esencial. ¿Y cómo es posible que se dé algo que a la vez se reconoce en algo externo como algo eterno y a la vez efímero? Ese es el misterio y el sentido del arte, nos dice Okakura Kapus. Es algo a la vez que el artista, que los grandes artistas no saben si están siendo tocados ellos por la pieza musical o si ellos están tocando la pieza musical. Es a la vez que los rebasa y está dentro de ellos. Es el misterio, porque los grandes misterios contienen paradojas o aparentes paradojas.